Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a dar exposición a las consecuencias del terrorismo del Sendero Luminoso en Lima y Ayacucho entre 1980 y 1992. Para empezar, quiero dar una breve introducción al tema, eh, donde Heraclio Bonilla Bonilla menciona que la encrucijada política y otros autores como Berreuseu, publicado en 2003, se desarrolló en este trabajo sobre las consecuencias del terrorismo Sendero Luminoso en Lima y Ayacucho entre 1980 y 1992, en la forma de ver de varios escritores. Asimismo, el presente artículo se centra en la atención en analizar cuáles son las principales consecuencias del terrorismo, Sendero Luminoso en Lima y Ayacucho entre 1980 y 1992. Y asimismo, atendiendo este interrogante, se busca mostrar cómo Sendero Luminoso trabajó como consecuencias la organización de las comunidades, las secuelas psicosociales y el surgimiento de nuevos grupos terroristas que prevalecen en la actualidad. Además, se busca mostrar cómo Sendero Luminoso causó daños a todo Lima y Ayacucho de maneras que describiremos en esta exposición, ¿no? Y asimismo, el terrorismo, para enfocarnos, es sinónimo de violencia premeditada y con motivos políticos perpetrada contra objetivos civiles por grupos o agentes clandestinos, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Asimismo, quiero dar pase a mi compañero que va a responder la primera pregunta, la cual es, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Adelante, compañero. Buen día con todos. Bueno, voy a responder la primera pregunta, que es ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Nuestra postura es en contra de lo hecho por Sendero Luminoso en Lima y en Ayacucho. Bueno, las acciones perpetradas por Sendero Luminoso en Lima y Ayacucho entre los años ya mencionados fueron una tragedia para la sociedad peruana. La organización terrorista sembró el caos y la violencia, ya mencionado por el compañero, causando, la verdad, innumerables pérdidas humanas. Tuvieron desplazamientos forzados, violaciones graves de los derechos humanos. Su ideología extremista y sus métodos violentos no tienen cabida en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos. En la actualidad es crucial mantener viva la memoria histórica de lo sucedido en ese periodo, recordando las consecuencias devastadoras del terrorismo para que nunca se repita. Debemos trabajar juntos como sociedad para construir una cultura de paz, tolerancia y respeto a los derechos humanos, asegurándonos de que los hechos ocurridos entre esos años ya mencionados no vuelvan a repetirse en el futuro. La paz duradera solo será posible si aprendemos de la historia y promovemos el diálogo y la reconciliación entre todos nosotros, los peruanos. Doy paso a mi compañero para que responda a la siguiente pregunta. Compañero, buenas noches. Bueno, a mí me tocó la segunda pregunta. El tema es, ¿cuáles son los autores consultados? ¿Cómo se apoyan en el desarrollo de tu ensayo? Bueno, para esto, primeramente quiero mencionar a los autores, ¿no? Está Heraclio Bonilla, está De Gregory, está Borg, está Minaya. Bueno, usualmente, ¿cómo se apoyan ellos? Usualmente el autor se apoya en citas, en referencias bibliográficas, en resultados de investigaciones, está en datos históricos o políticos, en referencias y en filosóficas. Y todo esto, y también como dice el autor Zamudio, ¿no? Dice también en el año 2012 que también la hipótesis es una superposición basada en la inducción, en la analogía y el razonamiento. En este caso quiero darle el paso al siguiente compañero. Gracias. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, tenemos como tercera pregunta, los cambios identificados por el desarrollo del tema. Uno de los grandes cambios fue la reducción del sendero luminoso, ¿no? De los grupos como Movadef, el MRTA,
Con la captura de su cabecilla, Abimael Guzmán, se redujo, digamos, a un 80%, pero todavía tenemos existencias de lo que es el Movadef, ¿no? Buscando interponerse y, e ingresando a la política del Estado peruano. Otro de los cambios que hemos vivido son el socialismo, ¿no? No está muy compenetrado en el Perú. Tenemos los cambios ideológicos, también como que las personas son más libres de pensar y razonar acerca de lo que le conviene al país. Ese sería uno de los cambios más importantes en el desarrollo de este trabajo. Doy pase a mi compañero. Conti- En cuanto a las permanencias que aún prevalecen en la actualidad, podemos observar que tras la captura de Abimael Guzmán y el debilitamiento de Sendero Luminoso en la década de 1990 han surgido nuevos grupos terroristas que aún prevalecen en la actualidad, como son el Movadef y el BRAIN. Estos grupos se han establecido en una zona de difícil acceso ubicada en el río Apurímac, y han continuado su lucha en busca de sus objetivos. Aunque durante el mandato de Fujimori en 1994 se prohibió la organización del grupo Movadef, en la actualidad este grupo está buscando expandirse y difundir la ideología de Sendero Luminoso en algunas universidades de Lima. Además, aunque su influencia puede variar en intensidad, es fundamental mantener una vigilancia constante para evitar el resurgimiento de la violencia y garantizar la seguridad de la población. También están los derechos humanos, que lo podemos ver en algunos tratados internacionales, y estos pueden ser un pacto en el ámbito social, económico y político y sus facultades. Por otro lado, también está la Convención Internacional, donde se elimina toda discriminación racial, la tortura y otros tratos crueles humanos, donde se elimina. De otra manera, nosotros como seres humanos tenemos nuestras facultades y somos conscientes a la hora de actuar, acatar una orden, ya sea para el bien común, los crímenes de lesa humanidad, etc. Gracias. Eso sería todo, estimada doctora, estimados compañeros. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.